Hola, existe en el mundo de la química solutos que se disocian completamente cuando entran en solución acuosa. Y estos solutos se van a disociar en unas partículas que llamaremos electrolitos. Estos pueden ser fuertes, débiles y son excelentes transmisores de electricidad. Hoy trabajaremos con las características de estas particulares sustancias y veremos cómo se forman en una solución acuosa. Bienvenido entonces a otro capítulo de la química en tu vida. ¿Qué es un electrolito? Un electrolito es una sustancia que es capaz de disociarse en iones. Ahora, ¿qué era un ion? Bueno, recordemos que esos son elementos que han perdido o ganado electrones en su configuración atómica, variando entonces la estructura y las características o propiedades químicas que estos componen. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo agarro un vaso precipitado y en él voy a colocar en primera instancia agua destilada. Si yo coloco una barra de, vamos a suponer, cargada negativamente y otra barra que está cargada positivamente y a esto le conecto un circuito con un bombillo, al introducir estas dos barras dentro del vaso precipitado no va a prender ningún bombillo porque en este caso el agua no es ningún tipo de electrolito, no se ha disociado en iones. Ahora bien, a este mismo vaso precipitado le voy a colocar vinagre, o también conocido como el ácido acético. ¿Qué pasa con el ácido acético? Este va a ser un electrolito débil, es decir, se disocia parcialmente. Y fíjense que cuando metemos la barra cargada negativamente y la barra cargada positivamente, el bombillo apenas está prendiendo. Finalmente, si yo agarro este vaso precipitado con agua destilada y le coloco sal común o cloruro de sodio, este por excelencia es una sal que representa un electrolito fuerte. Y aquí sí vamos a tener sodio y cloro cargado negativamente. Y fíjense cómo está ahí prendiéndose la bombilla. Esto es porque hay una disociación completa del compuesto. Entonces, los electrolitos los podemos clasificar de varias maneras. El primero es electrolito fuerte, que es cuando el compuesto se disocia completamente en su totalidad. Y en el mundo de la química tenemos varios tipos de electrolitos fuertes: el ácido fuerte, la base fuerte y las sales que son solubles. Un ácido fuerte, fíjense cómo está en su estructura. Por lo general está compuesto por un no metal hidrógeno, y cuando se disocia en solución tenemos el no metal cargado negativamente y el hidrógeno positivo, que también lo podemos llamar hidrogeniones. Luego tenemos las bases fuertes, que cuando entran en solución podemos decir que ellas se disocian en el metal y en el OH-. Entonces eso va a caracterizar una reacción típica de transmisión de electricidad. Y finalmente las sales solubles, conformadas por un metal y un no metal, cuando se disocian completamente, tenemos el metal y el no metal que están cargados negativa y positivamente. Y eso entonces también ayuda a que los electrones fluyan en solución. Los electrolitos débiles van a ser aquellos compuestos que sí van a crear iones, pero es una disociación parcial. Y esto ocurre porque una parte de las moléculas originales no se disocian y otras lo hacen en pequeñas proporciones. Por excelencia vamos a tener dos tipos de electrolitos débiles: los ácidos débiles y las bases débiles. Ahora, como la disociación ocurre parcialmente, en este tipo de soluciones, con este tipo de electrolitos, vamos a tener un equilibrio de solubilidad. Por lo tanto,
podemos utilizar el concepto de equilibrio químico estudiado en sesiones anteriores y aplicarlos ahora a soluciones iónicas. Por ejemplo, en el caso de un ácido débil, podemos decir que la constante de equilibrio iónico o constante de acidez vamos a calcularla como productos entre reactivos, y si sabemos que un ácido débil se disocia de HA a A- más H+, entonces podemos escribirlo como H+ por A- entre HA, siempre cuidando que las concentraciones estén expresadas en términos molares. Y luego también ocurriría en el caso de las bases débiles, porque tendríamos la base BOH disociándose en B+ y OH-, productos entre reactivos, y en este caso la constante iónica de la base o constante de basicidad sería B+ por OH- entre BOH. En una solución acuosa ocurre un fenómeno bastante particular que vamos a estudiar ahora, que es la ionización del agua. El agua actúa tanto como ácido como base, y cuando está en solución, dos moléculas de agua se disocian parcialmente en lo que nosotros vamos a llamar H3O+, o también se disocian en OH-. El H3O+ actúa como si fueran hidrogeniones. Entonces, cuando vamos a realizar la constante de equilibrio de esta disociación parcial que ocurre en el agua, podemos entonces definir que la constante de equilibrio es igual a la concentración del H3O+ por OH- y obtener H2O elevado a la 2, porque ahí ya tendríamos dos moléculas de H2O en estado líquido. Entonces, cuando hacemos un reacomodo de la expresión matemática de la constante de equilibrio en una solución acuosa, nos queda que la constante de equilibrio multiplicado por la concentración de agua elevado a la 2 va a ser igual a H3O+ por OH-. En el mundo de la química, a ese producto de la constante de equilibrio por la concentración de agua elevado a la 2 la vamos a llamar la constante de ionización del agua, y ahora la bautizamos como KW. Entonces KW es igual al producto de la concentración del H3O+ por la concentración de los OH- presentes en solución. Ahora, gracias a varios experimentos y muestreos que se han hecho en el laboratorio de química, se ha podido determinar que esa constante de ionización del agua a la temperatura de 25 grados centígrados es igual a 1 por 10 a la menos 14 molar. Y eso quiere decir que si el producto de H3O+ por OH-, esas concentraciones tienen que ser iguales para que entonces se dé 10 a la menos 14. Entonces eso, para que se sume exponencialmente cada una de estas concentraciones, tenemos que definir que H3O+ igual a OH- nos va a dar 1 por 10 a la menos 7 molar. Tenemos que estar pendientes que las soluciones acuosas las podemos definir de tres maneras gracias a los electrolitos que estos se pueden disociar. Tenemos las soluciones ácidas, que van a ser cuando la concentración de hidrogeniones es mayor que la de OH-, y eso va a implicar que H3O+ va a ser mayor en concentración de 10 a la menos 7 molar. Las soluciones que son neutras vamos a tener una igual concentración de H+ y OH-, y eso va a ser cuando se produce un equilibrio, y tanto las concentraciones de H3O+ y OH- son iguales a 1 por 10 a la menos 7 molar. Y las soluciones que son de carácter básico o alcalinos, vamos a tener que H+ o los hidrogeniones son menores que los OH-, y eso va a implicar que los H3O+ van a ser menor en concentración al valor de 1 por 10 a la menos 7 molar. Bien, acabamos de ver qué
¿Qué son los electrolitos? Que son los responsables de generar los iones necesarios para la transmisión de electricidad en las soluciones acuosas. Dependiendo del tipo de electrolito, tendremos un tipo de solución. Electrolitos fuertes, electrolitos débiles y hasta electrolitos que no se disocian para nada y no conducen electricidad. Ya sabes entonces que en el mundo de los ácidos y las bases vamos a tener en cuenta qué tipo de electrolitos hay para determinar un procedimiento característico de su estudio en el mundo de la química. Porque la química reacciona contigo.